Muy bien, amados hermanos, ahora sí vamos a empezar en esta hora orando a nuestro Padre Celestial. Vamos a pedir a nuestro hermano Bismarck que nos ayude con una oración para poder empezar. Amén. Amén, hermanos. Oremos en este momento. Padre Celestial, gracias por este día que nos das y por este momento que estamos reunidos a través de este culto virtual, Señor. Te pedimos, Padre, que guíes con tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros para poder comprender esta enseñanza teológica. Igualmente, utiliza el pastor como un instrumento tuyo para que nos hables a través de lo que él nos enseña este día, Padre. Guárdanos de principio a fin y que todo sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar ahora sí nuestro tiempo de adoración al Señor. Vamos a tener algunos himnos. Prenda, por favor, su cámara para poder verles también. Amén. Prenda su cámara para poder verles. Mientras entonamos este cántico que dice Cristo el Verbo encarnado. Cristo el Verbo encarnado, antes de la creación, los planetas y estrellas y señas del mundo, tú sostienes lo creado por la fuerza de tu voz, la creación reconocida, mar y tierra cantan el Señor del universo, el autor de salvación, de tu gloria llena está la creación. El Señor del universo, el autor de salvación, de tu gloria llena está la creación. Humiliaste hasta los cielos por salvar al pecador y cambiaste aquella gloria por la gloria de Dios. A los cojos levantaste, al hambriento diste fama, en silencio padeciste para santificar. El Señor del universo, el autor de salvación, de tu gloria llena está la creación. El Señor del universo, el autor de salvación, de tu gloria llena está la creación. Victorioso sobre el mar, y ascendiste hasta el cielo en tu gloria y majestad. Intercedes por nosotros ante el Padre celestial. Cada tribu y cada lengua libre acceso tiene ya. El Señor del universo, el autor de salvación, de tu gloria llena está la creación. El Señor del universo, el autor de salvación, de tu gloria llena está la creación. Amén. Muy bien, hermanos, seguimos adorando al Señor. Vamos a entonar este cántico que dice, Él vino a mi corazón. Amén. Entonamos, Dios es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón.
nuestro corazón, hermanos. Sigamos adorando al Señor con este himno que dice, oh gran Dios altísimo. Amén. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón, sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti.
Amén, hermanos. Seguimos adorando al Señor con este último himno que dice, Dios esté en control. Amén. Mi vida doy a ti, oh Dios, úsame hoy, que tu nombre glorifique en todo lo que soy, que en la noche confíe en ti, tal como en la luz, tu voluntad perfecta me guíe, buen Jesús. Sé que Dios está en control, me guía siempre sin error, me lleva Él a mi celeste hogar. Y aunque duela mi corazón, siempre habrá una buena razón, que todos al verme sepan que mi Dios está en control. Y cuando allá en el cielo esté, su rostro veré, pueda ser hallado siervo fiel, como atleta llegaré. Mas ahora yo confío en Él, al darme dirección, por guiarme en su justicia, siempre le daré adoración. Sé que Dios está en control, me guía siempre sin error, me lleva Él a mi celeste hogar. Y aunque duela mi corazón, siempre habrá una buena razón, que todos al verme sepan que mi Dios está en control. Que todos al verme sepan que mi Dios está en control. Amén. El Señor sigue estando en control de todo, hermanos. Amén. Muy bien, en esta noche vamos a estar estudiando los atributos de Dios. Amén. Vamos a estar hablando acerca de los atributos de Dios, hermano. Vamos a estar hablando acerca de los atributos de Dios, pero los atributos de Dios que están relacionados con el amor de Dios. La clase pasada habíamos hablado del amor de Dios. Ahora vamos a hablar específicamente de los atributos que están relacionados con su amor. ¿Ok? El primer atributo de Dios que vamos a estar mirando en esta hora es la paciencia de Dios. ¿Ok? La paciencia de Dios. Dios es paciente, ¿verdad? Dios es paciente. Vamos a ver primero en el Antiguo Testamento cómo es que se desarrolla la idea de la paciencia de Dios, luego en el Nuevo Testamento y terminaremos con las conclusiones teológicas sobre este atributo de Dios. En el Antiguo Testamento se afirma muchas veces que Dios es lento para la ira. Constantemente en el Antiguo Testamento la frase Dios es lento para la ira y grande en misericordia se repite constantemente. La frase hebrea Erek Af significa literalmente alguien que es largo de cara o alguien que es largo de ira. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Puesto que Dios aplaza su ira, puesto que Dios tiene paciencia, en ciertas situaciones se le describe como paciencia, como paciente.
Dios es lento para la ira porque permitió que se hicieran nuevas tablas de piedra. A pesar de que en las tablas de piedra estaba la ley de Dios, Dios fue paciente, ¿verdad? Y permitió que se hicieran nuevamente las tablas de piedra. Éxodo 34, 6. Otro nos ayudará con Números 18, 4, 14, 18. Ahí ustedes lo ve en la pantalla. Otro nos va a ayudar con Joel 2, 13. Otro con Jonás 4, 2. Nahum 1, 3. Amén. Muy bien, vamos a ver la primera referencia bíblica. Esta referencia bíblica dice que Dios es paciente, ¿verdad? Porque mandó a hacer nuevas tablas de la ley. ¿Alguien lo tiene? Y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Yo soy el Señor, yo soy fuerte, misericordioso y lleno de gracia, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Tardo para la ira, ¿verdad? O sea, paciente. Ahora, en su respuesta a la cobarde falta de fe en Cades Barnea, Dios todavía mostró paciencia. Números 14, 18. Amén, pastor. Números 14, 18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Amén. El Señor sigue siendo grande en misericordia, ¿verdad? Y espera que la gente pueda venir al conocimiento de la gracia de Dios. Muy bien, es reconocida esa característica de Dios. En el Antiguo Testamento se reconoce constantemente que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Joel 2:13. Amén. Amén, Dice, pastor. Amén. Cualquiera quien lo tenga. Rasgar vuestro corazón y vuestros vestidos, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que duele del castigo. Muy bien, ahí se ve a Yahvé clemente, paciente, tardo para la ira, ¿verdad? Jonás 4:2. Jonás 4:2. Oró a Jehová y dijo ahora: oh Jehová, no es esto lo que yo decía. Estás aún en tierra, porque eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Muy bien, el Señor es clemente y grande en misericordia, ¿no? Último texto, ¿qué le parece? Nahum 1:3. Amén, pastor. Dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Muy bien, las nubes son el polvo de sus pies, ¿verdad? Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Muy bien, en el Nuevo Testamento, ¿qué encontramos? En el Nuevo Testamento se utiliza frecuentemente el sustantivo macrotumia. Macrotumia, que significa literalmente distancia de la ira, o sea, distanciado de la ira. Pero este término macrotumia regularmente se va a traducir como clemencia o paciencia. La clemencia de Dios o la paciencia de Dios se demostró en la conversión de Pablo. Mire lo que dice Pablo en 1 Timoteo 1:16. amén. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Muy bien, ¿ve? La clemencia de Dios se mostró en la vida del apóstol Pablo. Pero también la paciencia de Dios, la clemencia de Dios se ha mostrado
en los días de Noé. Primera de Pedro 3:20. Amén, pastor. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Muy bien, según el texto bíblico, nosotros sabemos que fueron 120 años los que tardó la construcción del arca, ¿no? Y que evidentemente, pues fue el tiempo de la paciencia de Dios, esperando que la gente pueda entrar, ¿no? Muy bien, la paciencia de Dios es para salvación, segunda de Pedro 3:15. Amén. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Muy bien. También dice la Biblia que Dios soporta con mucha paciencia a los impíos y pecadores. Romanos 9:22. Amén. Que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Amén, muy bien. Entonces ahí vemos constantes versículos que nos hablan acerca de la paciencia de Dios o la clemencia de Dios, ¿verdad? 2 veces en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo usa otro término, ¿ya? Regularmente se usa la palabra macrotumia, pero ahora el apóstol Pablo va a usar otro término, que es el término anoje, que se traduce por soportar, ser paciente con o atender con paciencia. El apóstol Pablo lo usa en Romanos 2:4, cuando dice que los judíos incrédulos no deben menospreciar la paciencia de Dios. Evidentemente porque esa paciencia, cuando es agotada, produce juicio y castigo, ¿no? Romanos 2:4. Amén, amén. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén, muy bien. Dios con su paciencia termina perdonando siempre los pecados pasados cuando hay arrepentimiento, ¿no? Romanos 3:25. Ahí Al al cual ladito Dios más. reconciliación mediante la fe en su sangre para manifestación de su justicia para la remisión de los pecados pasados. Amén. Muy bien. Si entonces vemos la paciencia de Dios en muchos versículos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos constantemente la paciencia de Dios, ¿ok? Muy bien, ¿qué podemos interpretar de estos versículos? La paciencia o la clemencia de Dios significa que Dios no destruye sin esperar a su pueblo. Dios no destruye, sino que espera a su pueblo. Dios espera un tiempo, pasa por alto los pecados humanos, porque Él desea que los pecadores se puedan arrepentir. Por medio de la paciencia de Dios, el Señor soporta lo que nosotros hacemos, esperando que podamos venir al arrepentimiento. El teólogo Emil Brunner afirmó que la paciencia de Dios es nada menos que la condición de la posibilidad de la historia. O sea, ¿por qué la historia se suscita? Porque Dios es paciente. Porque si Dios no fuera paciente, nos hubiera destruido después de Adán y Eva y al final nadie estaría vivo, no habría historia. Pero la historia es una manifestación de la paciencia de Dios. Porque a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hacemos, Dios todavía sigue paciente, por eso sigue el curso de la historia. El hecho de que muchos eventos en la historia hayan sucedido no es más que la muestra de la paciencia de Dios. Dios sigue siendo evidentemente paciente.
El teólogo Karl Barth escribe que la paciencia divina es como la misericordia de Dios. Es una forma específica de la majestad divina. O sea que Dios manifiesta su majestad a través también de su paciencia. Muy bien. Segundo atributo que vamos a ver el día de hoy es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, Dios es fiel. En el Antiguo Testamento, la palabra principal hebrea para describir la fidelidad es la palabra emuná. Emuná. Y significa estabilidad o fidelidad. Esta palabra se va a derivar del verbo amán, que significa ser fiel o ser constante. En el Salmo 89, por ejemplo, emuná es un énfasis reiterativo. O sea, esta palabra emuná en el Salmo 89 se menciona constantemente. Vamos a ver ahí, Salmo 89. Y vamos a ver el versículo número 2, 5, 1, 2, 5, 24 y 33. Uno dice, ¿no? Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Versículo 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Yahvé, tu verdad también en la congregación de los santos, o sea, tu fidelidad. Ahí la palabra es fidelidad. Mira lo que dice versículo 24. Dice, mi verdad y misericordia estarán con él. O sea, mi fidelidad y mi misericordia estarán con él. Y en mi nombre será exaltado tu poder. Versículo 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi fidelidad. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el texto hebreo. Así que en el Salmo 89 se refleja mucho de la fidelidad de Dios. En otros salmos se proclama la fidelidad de Yahvé. En el Salmo 40:10, por ejemplo. Salmo 40:10. ¿Qué dice? No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. He publicado tu fidelidad y tu salvación. Siempre se está proclamando la fidelidad de Yahvé, porque la fidelidad de Yahvé es para siempre. Dios es fiel y esto es para siempre. Salmo 119, versículo 90. Dice la Escritura, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. ¿Ve? Para todas las generaciones, por siempre y para siempre, se manifiesta la fidelidad de Dios en el universo. Inclusive la fidelidad de Dios es uno de los atributos a los que se recurre junto con la misericordia cuando uno va a orar a Dios. Salmo 143, versículo 1, mire lo que dice. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia. ¿Ve? Ahí la palabra verdad debe ser traducido por fidelidad. Respóndeme por tu fidelidad, dice el texto bíblico. Israel estaba desposada con Yahvé en fidelidad. Dios deseaba que Israel pueda serle fiel, porque para eso lo había comprado como pueblo. Oseas 2:20 dice la Biblia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahvé. ¿Ve? Te desposaré, serás mi esposa y me vas a ser fiel. ¿Qué más tenemos? La fidelidad de Dios es grande.
Lamentaciones 3:23. ¿Alguien lo tiene? Lamentaciones 3:23. Amén. Dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Muy bien. Y Deuteronomio 7:9 dice la Biblia, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Ok? Entonces nuevamente se refleja, se realza la fidelidad de Dios. Concerniente al Nuevo Testamento, el adjetivo griego pistos, que significa fiel o confiable, se utilizó con respecto a Dios en las epístolas del Nuevo Testamento. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Dios es fiel porque va a guardar a los creyentes. Va a guardar a los creyentes para que no caigan ni se pierdan. Primera de Tesalonicenses 5:24. Amén, pastor. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Muy bien, Dios es fiel y por eso guarda a los creyentes para que no se pierdan. Dios es fiel al conceder dones espirituales y guardar a los creyentes. Primera de Corintios 10:13. Amén. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muy bien, Dios es fiel, ¿verdad? Dios es fiel y nos da la ayuda, el auxilio durante la tentación. ¿Ok? Seguimos. Asimismo, por ser fiel Dios, Él va a perdonar los pecados de quienes confiesen sus pecados, de quienes acepten que han hecho lo malo y se cubran con la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:9. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Dios, ¿por qué nos perdona? Porque Él es fiel y Él es justo. Él ha prometido que cada vez que nosotros pidamos perdón, Él va a estar dispuesto a perdonar. Dice la Escritura que un corazón contrito y humillado no menosprecia el Señor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que evidentemente el Señor es fiel, es bueno, es misericordioso, ¿verdad? Y que cuando alguien pide perdón por sus pecados, el Señor se autoobliga a perdonar porque Él es fiel. Él ya dijo y lo hará. ¿Ok? Es por medio de la fidelidad de Dios que se pueden mantener sus promesas. Es por medio de la fidelidad de Dios que se puede confirmar la esperanza. Hebreos 10:23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén, muy bien. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. O sea, no seamos de mitad a mitad, como que estoy y no estoy, como que voy al mundo y soy cristiano. No, no seamos fluctuantes, ¿verdad? Dios es fiel y Él quiere que seamos fieles a Él. Muy bien, interpretación teológica. La fidelidad de Dios es la confiabilidad de su naturaleza. O sea, podemos confiar en Dios porque Él es fiel.
Y no solamente podemos confiar en la naturaleza de Dios, sino que podemos confiar también en el propósito, en los propósitos que Dios nos ha revelado a través de la historia. Podemos confiar en las promesas que Dios nos ha dado, porque Él es fiel. Y si Él es fiel, sus promesas, sus planes, sus propósitos y todo lo que Él ha dicho que va a suceder, nosotros creemos que sucederá. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Sus promesas son fieles. El teólogo bautista Millard Erickson ha trazado una distinción correlativa entre la autenticidad de Dios y la veracidad de Dios. Él dice que la autenticidad de Dios significa que Dios es el único Dios verdadero entre tantos dioses falsos. Y él dice que la veracidad de Dios significa que Dios no miente, mientras que la fidelidad de Dios significa que Dios siempre va a guardar sus promesas. Todo lo que Él ha dicho que hará, va a suceder, porque Dios es fiel. Amén. Muy bien, acá tenemos otros atributos de Dios, como la misericordia, la compasión y la bondad de Dios. Misericordia, compasión y bondad de Dios. En el Antiguo Testamento, el término hebreo Gesed significa realmente amor al pacto. Eso lo habíamos visto la vez pasada, ¿no? Gesed significa amor al pacto, o sea, fidelidad al pacto. ¿Qué pacto? Al pacto que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, ¿verdad? Por lo tanto, la traducción misericordia de nuestra versión Reina Valera del 60 no alude exactamente a la misericordia de Dios, ¿ok? Debería ser a la bondad de Dios, a su pacto fiel. Otras palabras como Raham, por ejemplo, significa resplandecer o sentir calor. Y esta palabra Raham en hebreo viene de otra palabra, Regem, que significa matriz. Así que la palabra Raham significa literalmente la matriz, el lugar maternal, donde se supone que hay un gran sentimiento, gran misericordia, ¿no? Eso sería amor fraternal. Se manifiesta por la voluntad de Yahvé. La bondad o la misericordia de Dios se manifiesta por la voluntad de Yahvé. Oseas declaró la misericordia para el pueblo de Judá, e Isaías también expresó que Dios iba a mostrar su misericordia para su pueblo. ¿Ok? O sea, misericordia denotaría un amor maternal, un amor entrañable, ¿no? Ahora, ¿por qué se dice entrañable? Porque viene de las entrañas. De ahí es que el término Raham viene de Regem, que significa útero o entrañas, ¿no? La parte interna. Muy bien. Éxodo 33, 19. Otro nos ayuda con Oseas 1:7 y otro con Isaías 14:1. Amén. Éxodo 33, 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Muy bien. Qué bueno, ¿verdad? Entonces se manifiesta la misericordia o la clemencia de Yahvé, se manifiesta a todos los hombres por su propia voluntad.
Isaías declara que Yahvé tendrá misericordia de Judá, Oseas 1:7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos de jinetes. Muy bien, ¿verdad? Ahí se manifiesta la misericordia de Yahvé por su pueblo. Pero también Isaías lo expresa, Isaías 14:1. Amén. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Muy bien, el Señor sigue mostrando misericordia, ¿no? Y ahí entonces también se promete misericordia de Dios durante la futura restauración del pueblo de Israel. En Isaías 54:8 dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Yahvé tu Redentor, ¿no? Entonces se manifiesta el amor, la gracia de Dios, la compasión de Dios, el atributo de su compasión, ¿verdad? Ahora, el sustantivo hebreo rahum significa compasivo o misericordioso, ¿ok? Este es un participio pasivo, ¿no? Significaría compasivo o misericordioso. Aparece en los salmos en el contexto del perdón de los pecados. Dios es misericordioso porque perdona pecados. Salmo 78:38. Amén. El misericordioso perdonaba la maldad y no la destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Muy bien, Dios fue misericordioso, que no manifestó todo su enojo, sino que mostró misericordia, ¿no? Pero también se menciona la palabra hebrea, rahum, compasivo, misericordioso, cuando se habla de cómo Dios manifiesta su protección de los enemigos del pueblo. Salmos 86:15. Mas tú, Mas Señor, tú, Dios misericordioso y clemente, lento para ira y grande en misericordia y verdad. Amén, muy bien. Ahí se ve que el Señor es clemente y misericordioso, salvando al pueblo de sus enemigos. Pero también a través de los grandes hechos de Yahvé se recuerda la misericordia de Dios. Salmo 111, versículo 4. ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Muy bien. ¿Cómo sabemos que Dios es clemente y misericordioso? Por sus obras, lo que Él ha hecho, lo que Él ha manifestado, ¿no? Muy bien, aunque Raham se asociaba con la matriz, se usaba juntamente con sus palabras semejantes para poder expresar la compasión divina o paternal de la misericordia de Yahvé. Emparentado con el término hebreo misericordia, están los términos tov, que significa bondad, y términos semejantes a tov. Por ejemplo, se va a poner énfasis en la bondad de Yahvé en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, Salmo 27:13. Salmo 27:13. Amén. Salmo 27:13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Muy bien, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahvé en la tierra de los vivientes, ¿no? Muy bien, Salmo 31:19.
Amén. Salmo 31, 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Amén. Muy bien. La bondad y la misericordia de Yahvé que se manifiesta a los hijos de los hombres. Muy bien. Salmo 145, versículo 7. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Muy bien, van a proclamar la inmensa bondad de Yahvé, ¿no? En otras ocasiones, especialmente en los Salmos, se afirma que Yahvé es bueno. Por ejemplo, Salmo 25, 7 y 8. Amén, pastor. Salmos 25, 7 y 8. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. ¿Ve? Bueno y recto es Yahvé, ¿no? Porque él va a mostrar a los pecadores el camino que deben seguir. ¿Qué más encontramos? Salmo 135, versículo 3. 135, versículo 3. Amén. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Amén. Yahvé es bueno, él es benigno, ¿verdad? Así que hay que entonarle cánticos a él. Una bonita porción de la escritura es Nahum 1:7. Nahum 1:7. Dice el Amén. texto. Dice, Jehová es bueno, fortaleza. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Muy bien. Yahvé es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Ok? Constantemente el Antiguo Testamento nos habla de la bondad y de la fidelidad de Dios. ¿Ok? De la misericordia de Dios. Muy bien. En griego, en el Nuevo Testamento griego, Pablo utiliza el verbo griego eleao. No helado, helado es otra cosa. Eleao. ¿Qué significa tener compasión de alguien? ¿Ok? Se cita, por ejemplo, en Romanos 9:15, cuando el apóstol Pablo menciona Éxodo 39:19. O sea, hace una copia de lo que dice Éxodo 39:19 y lo menciona en Romanos 9:15. Pero también usa el término eleao, tener compasión, cuando interpreta la temática de la misericordia divina en Romanos 9:18. ¿Ok? El Señor dice que tendrá misericordia de quien Él desee tener misericordia. Y en Romanos 9:18, el apóstol Pablo dice, de manera que de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece, ¿no? Muy bien. El sustantivo eleaos, que se traduce como compasión o misericordia, se va a emplear en relación con la misericordia divina que se manifiesta en la salvación. O sea, somos salvos por medio de la misericordia de Dios, ¿no? Por medio de la bondad de Dios. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3:5. Amén. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento o regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Muy bien. Nos salvó por su misericordia,
por su gracia, ¿verdad? No por algo que hubiéramos hecho, sino por lo que Él es. Muy bien. La vivificación, por ejemplo, la vivificación, Efesios 2:4. Amén. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Muy bien. Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, ¿verdad? Dice que envió a Jesucristo para que por medio de Él podamos alcanzar la gracia de Dios y ser salvos. El nuevo nacimiento también se manifiesta a través de la gracia de Dios. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Amén. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Muy bien. Hay una esperanza viva, ¿verdad? Que el Señor nos ha entregado por su misericordia, por su bondad, por su gracia. Muy bien. La misericordia divina también se expresaba en el Nuevo Testamento con dos términos descriptivos de las entrañas humanas. Así como el término raham en el hebreo venía de rehem, que significa entrañas o útero, también en el Nuevo Testamento hay una palabra parecida que denota las entrañas, ¿no? Y hace referencia a la compasión. Pablo, por ejemplo, empleó el vocablo oiktirmos, que es un sustantivo que significa tener compasión, misericordia y piedad. Lo usa, por ejemplo, cuando le suplica a los romanos, a los cristianos de Roma, en Romanos 12:1, os ruego por las misericordias, oiktirmos, ¿no? Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Pero también lo utiliza Pablo en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3, como una referencia a Dios siendo el Padre de misericordias. Segunda de Corintios 1:3. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Muy bien. Él es Padre de toda misericordia y consolación. También existe otro término que se emplea para hablar de misericordia. Y ese es el término esplagnisomai. Esplagnisomai. Así es, un poquito difícil, un trabalengua griego. Esplagnisomai. Ese término griego significa literalmente que las entrañas anhelen, que las entrañas, lo profundo, puedan anhelar. Y por implicancia significa compadecerse o tener lástima. Se utiliza repetidas veces en los evangelios sinópticos. Por ejemplo, cuando Jesucristo sana a un leproso, dice que él fue movido a misericordia. ¿Ok? Dice que él fue movido a misericordia. Cuando Jesucristo va a resucitar al hijo de la viuda de Naín, en Lucas 7:13, dice que él fue movido a misericordia. ¿Ok? Se usa el mismo término griego, esplagnisomai. Pero también se habla
de la misericordia que Jesucristo tuvo al ver a las multitudes que estaban yendo como ovejas sin pastor. En Mateo 9:36 se habla de la misericordia que Jesús, la compasión que tuvo Cristo cuando vio a la gente sin un pastor que les guiara. También la escritura utiliza el término esplagnisomai cuando hacia la multitud antes de la alimentación de los 5,000. Jesús tuvo compasión de los 5,000 y por eso hizo el milagro de la alimentación. O de los 4,000. La curación de un muchacho poseído por un espíritu fue a causa de que el Señor se compadeció, mostró misericordia en ese momento. Marcos 9:22. Y los 2 hombres ciegos de Jericó recibieron la vista porque el Señor mostró misericordia. ¿Ok? Entonces, este término griego es un término griego que se utiliza mayormente en los evangelios, ¿ok? En los evangelios sinópticos. Mientras que el otro término griego es un término utilizado por el apóstol Pablo, ¿no? El término oitirnos. Hay otro término griego, y es el término griego Christotes, ¿ok? Es el término griego Christotes, que significa bondad, benevolencia o misericordia. Y es básicamente una traducción normalmente de los 70, o sea, de la versión griega del Antiguo Testamento, que es llamada los 70 o la Septuaginta. Y mire, la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, cada vez que encuentra el término top, lo traduce por Christotes. Así que cuando Pablo lo utiliza en distintas ocasiones, lo utiliza en el contexto en el que la Septuaginta utilizó el término top. Por ejemplo, la relación con la paciencia y la magnanimidad de Dios con su severidad. Dios es misericordioso, magnánime, pero también es severo. Romanos 11:22. Romanos 11:22. Amén, pastor. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Muy bien. El Señor es misericordioso, pero también severo, ¿no? A través de su misericordia, de su bondad, el Señor salva por gracia. Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y por último, la bondad de Dios también se manifiesta con su amor por todos los hombres. Tito 3:4. Amén. Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Muy bien. Interpretación teológica. Los términos bíblicos referidos a la compasión o la misericordia de Dios transmiten una idea de calidez, una idea de emoción, de la naturaleza misma de Dios. Porque Dios es quien perdona, Dios es quien cura, Dios es quien restaura a los seres humanos, especialmente los pecadores. Así que su misericordia y su bondad se manifiestan a los pecadores para mostrar compasión. Para el teólogo neortodoxo Karl Barth,
La mejor manera de entender la misericordia de Dios era ver que Dios comparte empáticamente nuestra aflicción como seres humanos. O sea, el Señor manifiesta su compasión cuando el Señor se compadece de nosotros. Cuando el Señor participa con nosotros de nuestras aflicciones. Karl Barth escribe: la misericordia de Dios reside en su disponibilidad para compartir empáticamente la aflicción de los demás. Una disponibilidad que surge de lo más profundo de su naturaleza y que marca todo su ser y todo su actuar. Dios es bondadoso, misericordioso, ¿verdad? Muy bien. Este tema de la gracia de Dios, hay dos atributos más que voy a tocar, pero voy a tocarlo la próxima semana, ¿ok? Porque ese es un poco más largo. El tema de la gracia de Dios, y hoy en día que mucha gente habla de la gracia, ¿no? MacArthur, Piper, Sproul, etcétera. Muchos hablan de la gracia, muchos reformados hablan de la gracia, y otros que son deformados también hablan de la gracia de Dios, ¿no? Mientras que hay otros que son arminianos, otros que son calvinistas. Toda esta situación sobre la gracia de Dios lo vamos a explicar la próxima clase, ¿ok? Vamos a hablar sobre la gracia de Dios, la historia de esta doctrina, y vamos a hablar también de la pasibilidad de Dios. ¿Puede Dios sufrir o no puede sufrir? Todo eso lo vamos a ver la siguiente semana porque en verdad es mucho más extenso, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Muy bien, hermanos. Vamos a terminar entonces con un himno. Amén. Antes de acabar nuestro estudio del día de hoy, vamos a entonar este himno que dice: solo en Jesús. Amén. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí. Es mi pecado, Él llevó, en su aflicción vida me dio. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. El convierte del Señor, hasta el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, el que el pecado